de amputaciones, me tocó estar en una amputación, esa fui medio traumática en Claro. quirófano, que me tocaba detenerle la pierna, entonces sí, No. están un serrucho y ahí. ¿A usted le tocó tener la pierna? Sí, muchas veces me tocó en cirugías de cadera, de tener piernas. No, una pileta, era así como una mini alberca pequeñita, como de 1 o 2 metros por 1 metro, algo así. O sea, no entiendo, estaban ahí los Sí. cuerpos. Ajá, Pero estaban sí. separados o cómo, no entiendo. No, no, así, Uno, como te lo imaginas, uno arriba del así, otro. uno tras. En serio. Sí. Sí, sí, Qué había fuerte. que agarrarlos así, como si fuera así, como si fuera una pecera grande. Como si fuera soltera. Hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo episodio de su podcast Valor. El día de hoy tengo otra invitada muy interesante, una persona con bastante experiencia. Este, Millaray Lucero, esta es la segunda invitada de este podcast. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien también. Me gustaría que se No. presentara con mi audiencia porque pues obviamente es nueva. Es el primero de, ojalá, muchos episodios con usted. Y pues me gustaría que se Ok. presentara, ¿verdad? Cuéntenos usted. Bueno, yo soy la doctora Millaray Lucero. Mi título es médico cirujano. Tengo una especialidad en medicina del trabajo y tengo un diplomado en medicina estética. Tengo 19, casi 20 años de médico. Y actualmente estoy realizando trabajo para una empresa donde hacemos exámenes de admisión para contratación. Muy bien, me suena No. bastantes cosas, ¿eh? O sea, creo que se escucha muy, muy rápido para años de estudio, ¿no? Ah, sí, no parecen, pero sí, ya son 20. Mucho tiempo, ¿no? Ya. Siempre le interesó la medicina o en algún momento cambió de decisión o en un principio era otra carrera. Sí, en un principio era otra carrera. A mí me gustaba todo lo que tenía que ver con laboratorio, estar experimentando, en la secundaria, trabajar con tubos de ensayo, ponerte una bata, todo eso, Ujú. trabajar sustancias. Ese era como mi ideal, mi sueño. Pero cuando llegó la oportunidad o el momento de decidir qué estudiar, mis papás en aquel entonces no me dejaron irme a Chihuahua porque en aquel entonces no había aquí en Juárez una escuela que te brindara esta carrera. Entonces la única oportunidad era ir a Chihuahua Capital a estudiarlo o a México, ¿verdad? A otras universidades. Así es que no me dejaron, entonces lo que se le acercaba más que tuviera una bata blanca era medicina. Y ya empecé a trabajar, bueno, empecé a estudiarla, ¿verdad? Batallé mucho, pero gracias a Dios saqué adelante la carrera y la verdad no me arrepiento. Fue muy difícil, ¿verdad? Es muy sacrificada, tiene sus muchos pros y contras, pero es una carrera que la verdad sí no me arrepiento de haberla estudiado. Yo la admiro demasiado porque estudiar medicina es un reto muy grande que, aunque a muchas personas les guste, yo creo que no cualquiera la puede empezar y terminarla además. Mucho menos especializarse en algo es mucho tiempo y dinero y sacrificio, ¿verdad? A mí me interesaría saber de dónde nació ese gusto por la medicina. O sea, me dice que por la bata, que el laboratorio, pero hay otro tema donde haya surgido, yo que sé, de niña, por alguna película o alguna serie, o de dónde surge eso. Ok, mira, no sé, pero a mí siempre me ha gustado ver, o sea, a mí no me da asco, nunca me dio asco ver la pus, ¿verdad? Así heridas, nunca me dio asco. Entonces yo me acuerdo que adrede, o sea, yo veía así una herida de niña, ¿verdad? En mi caso, o en mí, ¿verdad? Y la dejaba que no la curaba, o sea, me gustaba ver la costra, quitar Ok, la costra, y si salía pus, me gustaba exprimir y que saliera, ¿verdad? ok, Y a mí ok. me gustaba eso. Entonces, eso era antes de que estudiara medicina, ya después cuando entré a la carrera,
Pues sí, fue difícil, ¿verdad? Pero el ir viendo, el ir tratando con gente, con los pacientes, sí, o sea, ahora después sí quería yo ver, tener esa como gratificación, ¿verdad? Dar a Ujú, alguien, ayudar a las personas, ujú, ¿verdad? Obvio que una vez me dijeron cuando estábamos en una clase que por qué estudiaba una medicina, ¿verdad? Que por ujú. qué. Y yo decía, pues porque yo quiero ayudar, ¿verdad? Y dicen, ay, sí, pero ¿a poco no vas a trabajar y no vas a cobrar? Ah, les digo, no, pero pues para eso voy a estar casada, ¿verdad? Para que me Claro. mantengan y yo ayudar. Ok. O sea, no se dio, ¿verdad? Hasta este momento, pero la medicina sí da muchas cosas en gratificación, no necesariamente económico, ¿verdad? En un principio no lo es, porque sí es lo que mucha gente piensa, que medicina es igual a dinero, y a lo mejor en un principio no lo es, tal vez según vayas trabajando y te vayas ganando la fama entre tus pacientes, sí puede llegarlo a ser, ¿verdad? Pero si piensas hacerlo por dinero, no, no es para ti. No, es una carrera Ujú. que no es lo principal, el dinero. Eso ya viene después. Sí, yo creo que sí es cierto porque de hecho la labor de todo lo que tiene que ver con medicina es algo muy muy grande. No es cualquier cosa y creo que es una de las áreas más limpias hablando laboralmente en México porque pues yo que sé, por ejemplo, personas que les gusta el derecho pues está un poco manchado por corrupción o por cosas ilegales. Y yo creo que como cualquier carrera, ¿verdad? Como que está maniada de alguna forma, pero en la medicina creo que es donde no se puede meter mucha mano porque pues es el cuerpo humano, ¿verdad? Y pues como dice usted, el principal objetivo es ayudar a las personas. Bueno, otra cosa que yo le quería preguntar es que cómo empezó usted, o sea, ¿qué hace alguien que termina su carrera en medicina? Usted me dice que se especializó en médico cirujano, ¿verdad? O sea, cuando usted ya tiene su diploma, ¿qué sigue de ahí? ¿A dónde fue? ¿O con quién habló? ¿O dónde fue su primer trabajo con la carrera? Ok, sí, el título de carrera es médico cirujano. Cuando uno se gradúa de la escuela de medicina, este es el título que le dan a uno, médico cirujano. Entonces, no es lo mismo que medicina o los doctores que se dedican a hacer cirugía, ¿verdad? Ellos son cirujanos generales. Entonces, una vez que terminé yo mi año de servicio social, exactamente al mes que regresé, eh, pues yo estaba en vacaciones, ¿verdad? Estuve todo un año fuera de mi casa, fuera de Ciudad Juárez, y exactamente al mes de yo haber regresado del servicio social, me llama una compañera y me dice, ¿sabes qué? Están solicitando un médico para trabajar en una clínica, para dar consulta. Y yo, bueno, pues sí, ¿verdad? O sea, tengo un mes de vacaciones, pues ya es hora de trabajar ya profesionalmente, ¿verdad? Ya no Ujú, bajo el servicio social ni nada, independientemente. Pues sí, ujú. claro que sí. Y a partir de ahí empecé a trabajar en lo privado. Hay dos tipos de medicinas que se llaman, una que es la privada y otra es la institucional, ¿verdad? Donde trabajas o trabajas para el seguro, para el ISSSTE, para salubridad. Y yo trabajé siempre por mi cuenta, entonces en lo privado. Y así empecé a trabajar, trabajé con un grupo de médicos que tenían un consorcio y yo era el médico general, éramos tres médicos generales, eran unos de mis compañeros y los demás eran especialistas, entonces empezamos a trabajar de ahí, entonces uno se va haciendo fama, ¿verdad? Ya los mismos compañeros se encargan de avisarle a uno, ¿sabes qué? Están solicitando médico acá o échame la mano con esto y la experiencia, ¿verdad? Te van diciendo los mismos compañeros o los mismos doctores que te van conociendo, te van pidiendo que les ayudes a trabajar o te ofrecen trabajo y eso es lo que va abriendo las puertas para uno. Sí, pues sí. Buscando más que nada, ¿verdad? De estar tocando puertas Sí, y todo así, eso. Sí, claro. sí, sí, porque igual hay que buscarlo, ¿verdad? Digo, a mí exactamente yo fui muy, pues agraciada, se puede decir, ¿verdad? Porque exactamente al mes me llegó el trabajo, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Este, otra de las preguntas que yo le quería hacer y que me interesaron un poquito más, y ahorita que pues ya hablamos un Ujú. poquito de a lo que se dedica exactamente, cómo empezó y por qué y todo eso.
A mí me gustaría hablar de usted ya con experiencia, ¿verdad? Ya con sus servicios sociales que hizo usted, con su primer trabajo privado y la otra parte. Ujú. ¿No tiene alguna historia o alguna anécdota que nos quiera contar sobre algo raro que le haya pasado en la carrera? ¿Algún paciente raro o algún caso particular? ¿Algo que se pueda relacionar con algo paranormal, tal vez? Paranormal nunca me ha pasado eso, la verdad, nunca, ¿En nunca, serio? no Nunca. sé, nunca, la verdad, sí, cuando yo estaba en el servicio, en el internado, yo hice mi internado en el Hospital General y igual mis compañeros cuando nos quedamos de noche decían, sí, es que yo vi una enfermera y ahorita fui y luego resulta que no había nadie, que nada más era un compañero enfermero y no había mujeres y era una enfermera y yo le hablé y yo le di instrucciones, ¿verdad? Pero, o sea, a mí no, no nunca me tocó nada de eso. Anécdotas, pues sí tengo tristes, tengo, malas, se podrían decir, no sé, hay de todas, ¿verdad? Antes de trabajar ya como médico en el servicio, en el internado también, ha habido de todo. Entonces, ahí para escoger como que Ok. quieres que te platique. Yo juraba que iba a tener bastantes paranormales. Yo juraba, de verdad. Sí, no, paranormal, nada, 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 de hecho nada, o sea, no, es que yo realmente trabajé toda la noche en mi primer año en que estuve en el servicio, en el internado, perdón, en el Hospital General, yo estuve trabajando los 2 primeros meses sin dormir, entonces nunca me pasó nada, yo siempre estuve en el hospital y no, realmente nunca vi nada, sí. Y era siempre trabajo, 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 trabajo y no, nunca me tocó nada. A ver. Sí me daba miedo, por ejemplo, cuando fui al servicio social, que ya le tocó vivir sola, en un pueblo lejano, allá en Amiquipa, una casa, ¿verdad? Un hospitalito donde yo estaba sola, eran 2 camas, el consultorio, la sala de recepción y el baño para los enfermos y el baño para mí, la cocina. Y cuando llegaba yo, pues, o sea, estaba en medio de la nada. Y sí, del principio, los primeros días, la primera semana no dormía porque se oía todo, era un techo de lámina, entonces, pues era en el campo, había ratones, había arañas, había De animales todo por había. todos lados, entonces sí, no podía dormir, eso era lo más, miedo que me daba, ¿verdad? Porque pues era salir y si no había luna o no había nada afuera de luz, no se veía nada, tenía que andar uno con lámpara, con linterna. Y entonces eso sí me daba miedo, ¿verdad? Porque tocaban a la puerta y pues tenía que abrir porque yo era el médico, entonces, ¿cómo saber si era realmente alguien que necesitaba ayuda o era para otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, eso era lo más de miedo que me pudo haber pasado, pero ya uno se acostumbra, ya la gente me fue conociendo y no, hicimos buenos amigos allá y todo, pero sí los primeros días, a lo mejor la primera semana, sí, no pude dormir, que también era un frillazo que hacía del tamaño no, no, horrible, todo congelado, las cobijas, no, era Me horrible, imagino. pero uno se acostumbra a todo. Claro. No, yo creo que hay que tener la piel bastante gruesa para todo, o sea, hasta para de lo que te vas a topar, que vas a ver, reacciones de las demás personas, lugares, sorpresas así de que es ahorita, o sea, no es cuando Sí, no te avisan, pues, o sea, yo creo que es muy así, ¿verdad? sí, Como que ya vive su cerebro sí. listo para cualquier cosa. Sí, de hecho, el año nuevo, mi familia fue a visitarme allá al pueblo donde yo estaba en el servicio social y exactamente a medianoche, faltando 2 minutos para medianoche, me hablaron. Hay un paciente que está enfermo, venga, pues ahí voy corriendo, o sea, de año nuevo mi familia se quedó sin mí, íbamos a festejar el año nuevo y no, yo andaba Qué atendiendo fuerte. enfermos. Entonces, sí, igual en el servicio, ¿verdad? El servicio y el internado, el año nuevo, Navidad, fuera de la casa.
porque no estamos recibiendo o niños que estaban naciendo o algún enfermo que estaba ahí muy mal, que necesitaba atención. Entonces, sí, a partir de ahí, pues vas haciendo, como dices, ¿verdad? Haciendo un poquito de concha y pues ni modo, tienes que atender. Es lo que tú escogiste y hay que dejar a la familia por atender al más necesitado. Eso sí está muy pesado porque creo que mucha gente no ve ese lado, ¿no? O, por ejemplo, a veces yo me he puesto a pensar, por ejemplo, que gente que pues desconoce muchísimo más, que claro que yo hablo desde la ignorancia porque yo sé un poco, sé la capita de arriba, pero hay personas que literalmente piensan que toda la medicina es que todos son doctores, ¿no? O sea que hasta un dentista con bata blanca ya es doctor también, ¿no? Cosas así. Y por Ujú. ejemplo, en los hospitales, cuando el doctor tiene que notificar a la persona que fallece, este, o otra persona con otro cargo, se me hace muy pesado a veces para ellos mentalmente porque pues claro que pues son personas especializadas y con experiencia, pero pues igual tienen sentimientos, ¿no? Tienen ese tacto humano de compasión y de pues sentir esa frialdad para poder decir las cosas. O sea, yo creo que como en eso que me había dicho usted también de que no le da asco las cosas o que Ajá. no le han pasado cosas paranormales, yo creo que más como que más que no pasen es como que depende cómo lo quiera ver, ¿no? Porque tal vez hay personas que no son tan valientes y ya están con ese miedo, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en un hospital muy noche, pues están con esa tensión de, yo qué sé, de películas o de fantasmas o lo asocian con cosas malas. Y, por ejemplo, usted pues creo que ni siquiera se pone a pensar en eso. No, no, sí, y así como dices, o sea, si nos tocó varias veces o te llega esa oportunidad, esa mala o experiencia, ¿verdad? De tener que avisar a las personas, a los familiares que su familiar, que su paciente, pues no va a pasar la noche o acaba de fallecer, ¿verdad? Que no tiene ninguna esperanza de vida. Son palabras muy fuertes que hay que saber cómo decirlas, en qué momento decírselas y a quién decírselas, porque gracias a Dios a mí me fue bien, ¿verdad? Porque sí me tocó a compañeros que estábamos en la misma guardia y ellos tenían que dar las noticias y algunos de los familiares de las pacientes sí los llegaban a golpear o los querían golpear, ¿verdad? Porque, o sea, una información de este tipo, cuando no lo espera la persona, pues nunca sabes cómo va a reaccionar y hay personas que reaccionan con coraje, ¿verdad? Entonces, es entendible, ¿verdad? Pero igual, pues, sí, sí, hay personas que reaccionan muy diferente. Y sí, ha habido de todo, te digo, hubo desde, y ver sobre todo, o sea, personas, historias, ¿verdad? Me tocó ver entrar a un aseo quirúrgico. Eso es cuando una persona tiene un porcentaje muy grande o una quemada, ¿verdad? Tiene una lesión por quemadura y hay que entrar a quirófano para limpiar, ¿verdad? Para quitar toda la piel muerta y bajo anestesia hacerlo, ¿verdad? Porque pues es una de las situaciones más dolorosas yo creo que pudiera presentar una persona, entre otras. Y había era un señor, recuerdo, que se prendió él solo, se echó petróleo y se prendió porque la novia lo dejó. ¿En serio? Entonces, sí, Qué o fuerte. sea, ves cosas y te enteras de cosas que dices, ¿cómo es posible, verdad? Pero pasan, o sea, y esta persona se había quemado todo, me acuerdo, era no me acuerdo si era persona morena, pero su piel era morena, o sea, después de haberse quemado parecía una persona de piel oscura. Entonces, había que limpiar todo, quitar toda esa piel quemada, así hecha carbón, Qué y eso es horrible. lo que decían, ¿verdad? O sea, esta persona se echó petróleo, gasolina, no me acuerdo qué, y luego se incendió porque la novia lo dejó. Entonces, así como eso, hay muchas, muchas cosas que pasaron, Y ¿verdad? esa Me persona pasó. me dijo que lo anestesiaron, ¿verdad? O sea, estaba vivo todavía. Sí, sí, anestesiado, sí, va a quirófano y se anestesia, así como si fuera una cirugía, porque pues hay que tallar, hay que quitar la piel. Y Y pues es sobrevivió. un dolor que no se va a soportar en vivo, ¿verdad? Entonces, consciente, sí.
y pues esas son situaciones muy feas que dices, ¿cómo es Sí. posible? Pero pues sí, sí pasan. ¿Y qué pasa con esa persona? No recuerdo bien exactamente, ¿verdad? Porque a nosotros nos rotan, es un año en el internado, pero pasas 2 meses por pediatría, 2 meses en ginecología, 2 meses en cirugía, 2 meses en ortopedia y 2 meses en medicina interna. Ujú. Entonces, estás rotando y a veces no alcanzas a ver la evolución de esos pacientes, ¿verdad? Ya a lo mejor una persona, pero puedo recordar que probablemente quedó en medicina interna o definitivamente hay un área también de quemados, hay un área de quemados, entonces también me tocó entrar ahí, es un área que es muy, muy limpia, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si sabemos, pero la piel es protección, es la primera protección que tenemos ante todo de los agentes externos hacia nosotros. Entonces, una vez que se quema o nos cortamos, pues ya puede entrar una infección. Entonces, ahora más con una quemada de casi todo el cuerpo, pues es mucho más propensa a infecciones, entonces por eso esas áreas son muy, muy, muy limpias. Entonces, están aislados estas personas y pues están con la carne viva, ¿verdad? O sea, imagínate si tú calientas una tortilla y te quemas y te arde, ahora imagínate todo el cuerpo así No, va a con una ser un ampolla. infierno. No. Ajá, es un infierno, exactamente. Entonces hay personas que nada más bajo anestesia soportan ese dolor, o sea, lo ponen anestesia para que no lo sientan más bien, ¿verdad? Los mantienen casi dormidos No, pobres cuando de son ellos. áreas muy grandes, sí. Entonces sí, Hablando es feo. de quemaduras, yo tengo una duda muy tonta tal vez para usted que tiene experiencia, pero yo creo que mucha gente A tiene esa ver. duda también. Esa confusión que Ujú, hay cuando hablamos de quemaduras, ¿no? Porque pues uno escucha, ay, se quemó, pues una lesión de quemadura, ¿no? Pero a veces dicen primer grado, segundo grado, tercer grado. Y la duda aquí es que cuál es la que es más fuerte, por así decirlo, porque tal vez yo tengo ese recuerdo de que de tercer grado es más grave, sí, así ¿sí? es. Pero a Sí, así veces es. como que hay algo raro ahí cuando dicen es de primer grado, como que tú te imaginas que es la más fuerte de todas, ¿no? No, no, así como dices, la primer grado es lo más sencillo, es una quemadura así como el sol. Cuando sales a la alberca o sales afuera y se te olvidó ponerte o te expusiste mucho al sol y ya te pusiste rojito y te empieza a arder un poquito la piel, ese es el primer grado. Cuando Rojito o sale ya la moradito. ampolla, ajá, no, rojito, ya cuando empieza a salir la ampolla es de segundo grado y ya cuando traspasa las capas de la piel y llega a veces hasta músculo es de tercer grado. Entonces, esa es Ok. la más grave y igual, pues no es lo mismo que a lo mejor tengas una quemadura de tercer grado, a lo mejor en un dedo nada más, que tengas a lo mejor una quemadura de primer grado en todo el cuerpo, Ok. ¿verdad? No es la misma atención o la misma gravedad, por decirlo así, ¿verdad? Son importantes, pero no es, a veces sí es más grave. Depende mucho las áreas que abarquen. Ok. Ah, pues mire, ya una cosa más que aprendí, ya me quedó claro. Es que sí, sí se rebruja bueno, uno que no sabe, ¿verdad? Sí. Otra Ujú. pregunta que quería hacerle, ahorita que andamos de preguntones. Sí. Yo he visto muchos mitos o historias que no son totalmente verídicas porque pues suenan muy absurdas a veces o como que no están completamente a comprobarse. O sea, por ejemplo, que a veces hay errores en el área médica, ¿no? Por ejemplo, personas que durante una cirugía dejan alguna herramienta o utensilio dentro de la persona o yo que sé, hablando más extremos, en un caso de amputación, que se equivocan de Ujú. extremidad o algún caso así, ¿no ha tenido algo cercano, algo raro o algún error? Bueno, no, yo como tal no, porque yo, aunque mi título es médico cirujano, yo nada más he hecho de auxiliar o primer ayudante, lo que se llama en las cirugías. Pero en las cirugías hay al final del mismo procedimiento, hay algo que se llama cuenta de material, ¿verdad? Entonces, eh,
la persona o el instrumentista, que por lo regular es una enfermera, ella antes de empezar la cirugía, ella tiene que saber cuántas gasas tiene, cuántas pinzas tiene, cuántas hojas de bisturí, cuántos mangos de bisturí, todo, debe tener un conteo de todo. Y al final el cirujano pide cuenta, ¿verdad? Para, así como el restaurante, pide una cuenta de que todo lo que está, ¿verdad? Entonces, todo lo que se tiró al bote de la basura, todas las pinzas deben de ser las mismas que entraron antes de la cirugía y las mismas que salieron después del procedimiento. Ya una vez que dicen, ok, está todo completo, entraron 10 gasas, están 10 gasas en la basura, entonces ya el cirujano empieza a suturar, o sea, empieza a cerrar capa por capa la herida. Pero una vez que si falta una gasa, no se hace la sutura hasta que se encuentra esa gasa y se vuelve a hacer conteo y hasta que esté completo, sí. Lo de que se puede equivocar la persona o el cirujano de miembro, ¿verdad? De izquierda o derecha, pudiera ser, ¿verdad? No me ha tocado tampoco, pero sí puede pasar. ¿Por qué? Porque a veces las radiografías, igual, aunque pues siempre me ha tocado que los cirujanos con los que he entrado, ¿verdad? O sea, igual revisan y checan cuál es, ¿verdad? O sea, ya tienen a su paciente y lo conocen, por eso los cirujanos van antes de la cirugía, por eso checan las radiografías, antecedentes, platicas con el paciente, ves la pierna, ¿verdad? O sea, ya conoces cuál es. Igual hay unos que hasta le marcan, así, les ponen Justo, marcador X, justo es algo que ¿verdad? iba a preguntar justo, porque en el podcast pasado estaba platicando con mi otra mitad, que yo había escuchado que había personas que marcaban la pierna con un marcador, o la extremidad con un Sí, marcador. ¿Eso es cierto? sí, sí, sí. ¿Y es un marcador especial o es un permanente? O... Sí, no, no, es un marcador especial para cirugía. Ok, entonces yo tenía razón. Sí, sí, sí. Sí, por lo mismo, porque, o sea, lo que menos se quiere es tener un error, ¿verdad? Y más de esta magnitud. Sí, no, porque yo me pongo a pensar en esa situación donde, bueno, creo que alguno de los casos que se puede presentar para una amputación es diabetes, ¿no? Algún nivel de diabetes, este, y pues que se requiere una amputación de alguna parte del cuerpo. Claro que creo que la pierna es algo muy extremo, pero ¿qué tan grave puede ser que se equivoquen de extremidad? No, pues, imagínate, le echas a perder la vida a la persona para siempre. Sí, 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 yo o sé, sea, pero por ejemplo, sí. supongamos que requiere que le corten una pierna. Este, Ajá, También puede ser por alguna infección o estoy hablando puras tonterías. sí. Sí, no, de hecho, una amputación es a causa de una complicación, o sea, es el pie diabético, su complicación más grave es la amputación, o sea, ese es el resultado de una infección mal cuidada, ¿verdad? O mal cicatrizada. Las personas con diabetes tienden a tener mala cicatrización, entonces como ellos pierden la sensibilidad, no saben cuándo se hicieron una cortadita, cuándo traen una ampolla, entonces como no lo sienten, no se dan cuenta de la magnitud del daño que ya tienen y ya cuando van con el médico a veces ya es demasiado tarde. Entonces, si no se cuidan esa herida, si no la tratan adecuadamente, pues puede llegar a la amputación, ¿verdad? Pero es como consecuencia de un mal cuidado en muchas de las veces, en otras ocasiones es mala cicatrización, muchas cosas, ¿verdad? Un control mal del diabético, ¿verdad? Si no tienes tus niveles de azúcar bajos, es muy difícil que llegue a cerrar una cicatriz, una herida pequeña. Ok, está bien interesante todo eso. Ahorita se me está ocurriendo puras cosas que ya son mías, ¿verdad? Pero, este, también ¿no le ha tocado a usted ver o saber de alguna situación en la que, por ejemplo, alguna persona llegue con alguna parte del cuerpo separada del cuerpo? O sea, como en alguna hielera o en algún recipiente, o sea, por ejemplo, un dedo o una mano, o yo qué sé, algo así le ha tocado ver. Yo estuve también en urgencias, no me tocó como tal nada ver así, ¿verdad? Me tocó ver a lo mejor
baleados, sí, sacarle las balas, pero amputados así, no, me tocó ver caras cortadas, los pabellones auriculares también casi cayéndose. Los dedos no. Hace poco todavía sí estaba trabajando en otro lado y una señora, pero no lo vi, ¿verdad? Me contó que una señora que acababa de salir de conmigo salió a su carro, dio el portazo a la puerta y la mano la tenía adentro y ahí mismo en el ¿En estacionamiento de donde serio? estábamos perdió creo que 1 o 2 dedos. Entonces, lo único que hizo la hija fue subir con nosotros y pedirnos hielo y decirnos, ¿saben qué? Esto pasó. Entonces, lo único que hicieron es darle hielo y le dieron un vasito y creo que echaron ahí los dedos, pero yo no los vi porque yo andaba atendiendo a otra persona, ¿verdad? Pero ellos inmediatamente se fueron a urgencias. Pero sí, creo que de amputaciones, me tocó estar en una amputación, esa fui medio traumática en Claro. quirófano. Sí, porque me tocaba detenerle la pierna, entonces sí, No. está en un serrucho y ahí. ¿A usted le tocó tener la pierna? Sí, muchas veces me tocó en cirugías de cadera, de tener piernas, sí. Ay, qué Y fuerte. sí, Yo ver pensé. ahí Yo. el hueso ahí que lo están cortando y ya Uy, después no, 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 no ponerla puedo creer eso. aquí. O sea, usted estaba teniendo la pierna mientras Sí, la cortaban. No, 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 sí. ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo puede ver la Sí, vida? ya que te la den, que te den ya la pura pierna y tú la pones en otro lado. Ya. Me termina de cortar y usted con la pierna en el brazo. Ay, no, no, no. Eh, Sí, todo. este. Tengo una muy buena amiga, yo, que se llama Selene Sí. Guillén, no sé si has escuchado de ella. Es embalsamadora. Se dedica a embalsamar Ujú. personas y tiene otros estudios y que la verdad ahorita no lo recuerdo muy bien, pero tiene una experiencia en el área de medicina también. Y justo Sí. ella en un podcast que tuvo con otra persona, estaba platicando que las personas que se especializan, me mencionó algo de lo estético, que Ajá. es algo que usted ahorita me había mencionado, que no sé si tenga que ver con lo mismo. Creo que era estética cadavérica, algo así, me había platicado Ajá. porque se especializan en los cuerpos y en todo eso. Sí. Y ella había dicho que estaba de la mano el embalsamador con el médico cirujano, ¿no? Porque suelen trabajar con el mismo cuerpo. ¿Usted tiene experiencia en el área de embalsamadores o conoce a alguien que esté adentrado en ese tema o en esa área? No, yo más bien, pues eso es lo que se dedica más bien el médico forense, ¿no? Es el que se dedica, bueno, realmente es el que está más en contacto con ese tipo de cuerpos o de pacientes, sí, de trabajos. A mí lo que me tocó trabajar cuando estaba en los primeros semestres de medicina es trabajar con los cadáveres, ¿verdad? Las personas o los sujetos que nunca encontraron un familiar, ¿verdad? Los desconocidos. Entonces, todos esos cuerpos que nadie reclamaba, los usábamos en medicina los donaba el municipio para que nosotros trabajáramos en ellos. Entonces, sí Ok. nos tocó, pues, abrir, coser y sacarle órganos, a veces volverlos a meter, ¿verdad? Entonces, todo eso ¿Los sí, vuelven a meter? abrir desde cabeza, ¿perdón? ¿Vuelven a meter los órganos?
Pues a veces, o sea, depende de lo que estemos, ¿verdad? O sea, si estás diseccionando a lo mejor el intestino y no lo terminaste de diseccionar, pues a lo mejor lo vuelves a meter, ¿verdad? Si se nos acabó la hora de clase, pues lo meten, ¿verdad? Pero pues igual, Uy, qué fuerte. ¿Cuánto tiempo debe de pasar después de la defunción para que el cuerpo sea entregado al estudio? oh no, ese duran años, no te sabría decir exactamente, pero sí duran años porque hay que esperar. Sí, claro. Ahorita no sé cómo está el asunto, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, pero sí antes era, o sea, creo que lo tienen primero el municipio Ujú. y ya si el municipio ya nadie lo reclamó, entonces ellos lo donan a la escuela de medicina Qué fuerte. y ya la escuela de medicina pues ya podía hacer uso del cuerpo y para estudio, ¿verdad? Lo donaba. Y hay unos, por ejemplo, había un médico, un doctor que era nuestro maestro y él, por ejemplo, decía, ok, vamos a quitarle todo para hacer el puro esqueleto, vamos a armar un esqueleto desde cero. Entonces, había que ponían a coser el cuerpo, las piezas, ¿verdad? Para quitar todo lo que era el músculo, grasa, todo eso y que quedara el hueso limpio y poder armar el esqueleto. Oh, qué Entonces, sí, fuerte. No, no, no. sí. O sea, yo preguntando de cosas paranormales, o sea, eso da más miedo que algo paranormal. Sí, exactamente, sí, sí. Entonces había, por ejemplo, me acuerdo una vez que llegué allá, estábamos en el anfiteatro Ujú. y acababan de meter un cuerpo. Me acuerdo que no tenía piernas y nada más se le veía, estaba acostado y se veía lo que es la coronilla y los hombros, el cuello, ¿verdad? Era un señor grande. Sí. Y porque estaba cubierto nada más con una sábana y, canijos, no sé a qué tenía que llegar, pero tenía que entrar a ese cuarto y me dio cosa y sí, así como que, rápido y me salí, Ujú. porque todavía pues tenía poco de haber fallecido, entonces Ok. sí, ay no, sí. Y luego lo peor de cosas, en aquel entonces nosotros teníamos una pileta ahí de formol donde Ajá. se ponen los cadáveres para que sigan, pues sí, no se descompongan. Ujú. Y entonces cada vez que íbamos a trabajar en ellos había que sacar uno de la pileta para trabajar. Había, ¿cómo se dice? Conserjes, personas que nos ayudaban, ¿verdad? Que a veces ya nos tenían los cuerpos en las camillas, pero hay veces que no iban o no los encontraban o no querían, no sabemos. Entonces uno tenía que sacar los cuerpos de las piletas para ir La- a trabajar y a veces teníamos que regresarlos a las piletas, las entonces piletas era así son como esos tipos estantes que son como un cajoncito. no, no, una pileta, era así como una mini alberca pequeñita, como de 1 o 2 metros por 1 metro, algo así. O sea, no entiendo, estaban ahí los Sí. cuerpos, Ajá, pero sí. estaban separados o cómo no entiendo. No, no, así, Uno, como te lo imaginas, uno arriba del así. otro. En serio, Sí, 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 había que qué escoger, había fuerte. que agarrarlos así, como si fuera así, como si fuera una pecera grande. Como si fuera el de los En peluches, aquel ¿no? El que lo entonces. agarras. Aquel entonces así era, ¿no? Pero tenía sin mecanismo, o sea, tú mismo tenías que agarrarlo, ¿En así, serio? Qué fuerte. Y, en o sea, serio. no, no, disculpe, de aquí no va a salir un rato. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto era la medida de cuadrado? ¿Era un círculo? ¿O cómo era la Sí, pileta? era un cuadrado, por eso más o menos te digo, así como si fuera una pecera, pero ponle unas 10 veces más grande, una pecera cuadrada. ¿Pero los acomodaban de alguna Eh, forma o los aventaban o Así yo qué sé? horizontal, así ya como acostadito, ¡Wow! ya, sí. Y supongo que había personas un Ujú. poquito más gorditas, unos más chiquitos y así. Sí, ajá. Obvio que no te cabían muchos cuerpos, ¿verdad? Porque igual no había muchos, Pero no, un pero aproximado, sí ponle ¿cuántas dos, tres, personas? sí había. Sí había tres, ponle sí, sí, ¡Qué horror! Eso no, me sí, impactó, eso nunca lo había escuchado. sí, sí. ¿Y a poco usted va y tiene que sacar el cuerpo y luego devolverlo? Sí, sí, una vez me tocó ir a echarlo, iba a ir a regresarlo. Era un amigo y yo, él ya falleció y fuimos porque esa vez éramos pocos los que habíamos. Entonces, una vez que suturábamos otra vez todo el cuerpo, entonces teníamos que regresarlo. Y sí, o sea, pues yo le dije, ándale, pues yo te cuido la camilla y él le jalaba los pies y los brazos
y ya hasta que caía otra vez en la pileta. Y yo mientras cuidaba O sea, la la camilla aventaban. para que no se cayera el cuerpo al piso, ¿verdad? Cuando lo jalara. Ajá. Entonces sí, 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 Ay, disculpe, pero es que me da risa porque me imagino, se me hace bien fuerte, o sea, me impacta mucho. Ok, sí, sí, ok. Ahorita que sí, usted sí. mencionó el formol, pues había escuchado hace poquito también justo con mi amiga que le digo, un saludo a Selene, hola Selene, que según hay diferentes tipos de formol para diferentes Sí, personas, o sea, no todos requieren el mismo. bueno, te digo, realmente yo desconozco la forma de preservar los cuerpos, ¿verdad? A nosotros no nos tocaba hacer eso, simplemente lo sacábamos y lo metíamos, era todo. Entonces, sí, porque nosotros no era nuestro campo, ¿verdad? Era alguien más lo preparaba y ya estaba ahí. Eso era cuestión de los médicos forenses o de la persona que estaba ahí que ayudaba. Por lo regular es lo que decían, ¿verdad? Alguien más hacía las disecciones y el médico forense por lo regular es el que te dice, a ver, búscale aquí, a ver, o él es el que determinaba las causas de muerte, ¿verdad? Entonces siempre hay como un ayudante, pero nosotros realmente nunca hacíamos las diluciones ni nada. Al menos a nosotros no nos tocó, no sé si otra área de médicos, ¿verdad? A lo mejor los químicos, no sé, ¿verdad? Pero en aquel entonces nosotros no teníamos que meter mano ahí, ya estaba la solución ahí en la pileta y es lo único que hacíamos. Ok, qué interesante, eso se me hizo muy, muy impactante, la verdad. Otra pregunta que se me pasó ahorita, cuando por ejemplo platica que usted de la pierna, ¿verdad? Que tuvo que estar ahí y pues todo el proceso de amputación, ¿qué hacen con la extremidad que cortaron? ¿A dónde va esa extremidad? Ok, esa pieza quirúrgica pasa, si tiene algún problema, pasa a patología, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ver si es la enfermedad que estaban diciendo, si era, supongamos, si era cáncer, si todo el cáncer se quedó ahí, ¿verdad? O si era pie diabético, era como tal, si no había otra infección, alguna otra enfermedad, y una vez que pasa patología, por lo regular le regresan la mayor parte de la extremidad al familiar y esa la sepultan. Hay que comprar un pedacito en el panteón y hay que sepultarla cuando es una pierna así, una extremidad. Ok, ok. Ujú. Em, yo sé que ya me mencionó usted que pues usted es más en el área quirúrgica, pero ¿usted no conoce algo acerca del proceso de cremación o de qué hacen con los cuerpos cuando ya está difunta la persona? O sea, ¿el servicio funerario es el que se encarga totalmente de eso? ¿O ustedes tienen Sí. algo en lo que tengan que aportar ahí? Pues lo que hace el médico es dar el acta de defunción, realmente. La enfermera es la que se encarga de hacer casi todo eso, el embalsamiento, o sea, ¿verdad? No me acuerdo el nombre que se da, creo que sí, la preparación del cuerpo, ¿verdad? Porque ellas son las encargadas cuando la persona fallece, bueno, igual no sé si esto debo de decirlo, pero pues todos los líquidos empiezan a salir del cuerpo. Ujú. Entonces ellas preparan el cuerpo para que no suceda eso, ¿verdad? Y no haya tanta, pues sí, se vea más limpio, por decirlo así. Una vez que ya se lleva al área, al anfiteatro o al área donde está específicamente diseñado para los cuerpos, mientras llega la funeraria, pues ya la funeraria ellos se encargan de sacar los líquidos, la sangre sobre todo, ¿verdad? Del cuerpo para evitar que se descompongan los cuerpos, pero principalmente las enfermeras son los que hacen ese procedimiento. Yo le voy a platicar una que a mí me pasó una vez, cuando falleció mi abuelita. Em, Sí. a ella la llevaron a una clínica particular. Ujú, Ella recuerdo que tenía un problema de salud que no recuerdo cuál era exactamente, estaba más chico yo, ¿verdad? Pero lo que yo le ujú. quería platicar era que ese lugar era como muy, muy descuidado, muy poco profesional. Porque había problemas
porque, por ejemplo, las enfermeras que estaban con mi abuelita en su tratamiento, no solían estabilizarla. Cuando iban a estabilizarla, una vez llegó mi papá y también mi abuelita no estaba bien, o sea, estaba en una posición acostada mal donde no puede respirar bien y nadie se había dado cuenta, había discusiones. Y el día que ella fallece, bueno, momentos antes, está ella pues en una etapa que pues se le dice pues cuando agoniza, no sé cómo se llama exactamente esa etapa. Sí. Y pues obviamente va bajando el ritmo cardíaco. Y pues va disminuyendo todo hasta llegar a cero, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien que ya había llegado a cero ese. No sé cómo se llama el indicador donde sale el número. Este. Y llegaron las enfermeras. Y como que de repente había destellos de que uno cero. O sea, uno cero. O sea, todavía no acababa de fallecer por completo, por así decirlo, ¿no? Tal vez ya había perdido Ujú. la conciencia y cualquier cosa, pero seguía de alguna forma destellando, ¿no? El cuerpo. Sí. Y yo vi eso y recuerdo que las enfermeras empezaron a. O sea, enfrente de las personas que estábamos ahí presentes, empezaron como usted dice, lo de que pues cuando una persona fallece salen los líquidos. Le empezaron a poner papel en la boca y luego en los oídos y cosas así, pero enfrente de nosotros. Pero ella seguía viva, o sea, ella seguía. O sea, no estaba fallecida completamente, por así decirlo. Y me acuerdo muy bien que de repente ese número llegó a 20, o sea, de vuelta. Y ya estaban, pues preparando todo porque pues ya la tomaban como una persona pues ya difunta. Y no sé, a mí me pone a pensar que tal vez mi abuelita no había fallecido por completo y tal vez ella se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Y lo otro problema que tuvieron en ese mismo lugar y en ese mismo momento después fue que estaban hablando con el doctor, justo mi papá. Y como dice usted, le da el acta de función y el motivo de muerte, la hora, los datos de la persona y todo eso. Y me acuerdo muy bien que el doctor le dijo a mi papá que le dijo algo así como, le dio una explicación médica y después dijo, pero aquí voy a poner que murió de tal cosa. O sea, ese comentario fue a mí como que, ah, caray. O sea, ¿cómo que voy a poner? Así como que, pues ahí lo voy a poner. O sea, que ni siquiera había muerto de ese motivo porque no estaba claro. O sea, es lo que a mí me dejó como en shock, como que fue, ok, o sea, son tan poco profesionales de alguna forma que ni siquiera pueden ahorita darnos el motivo de muerte, siendo que tiene aquí una semana de estar internada o de estar con el tratamiento. Y le digo, pues esa fue una experiencia que me pasó y fue como que a veces hay personas que como que no son tan profesionales en su trabajo. No tienen el tacto, ¿verdad? O sea, sí, a lo mejor ahí lo que se equivocaron ellas o lo que debían haber hecho, para mi ver, es haber hecho eso, pero que no estuvieran ustedes presentes como familia. Eso se hace a solas, ¿verdad? Por lo mismo, porque es algo familiar y es algo traumático, ¿verdad? Ver cómo están tratando a tu paciente o qué le están haciendo a tu familiar. Y otra cosa es pues saber qué era lo que estabas viendo, ¿verdad? Porque si era a lo mejor la del oxígeno, el monitor del oxígeno, y si estaba conectada al oxígeno, pues obvio que la máquina está mandando presión y a lo Ujú. mejor eso era. Tal vez. Y tal vez, ¿verdad? O si eran los líquidos, pues la bomba de líquidos sigue corriendo y no sabemos, ¿verdad? Ujú. Se supone que lo que se hace es hacer un electrocardiograma, ¿verdad? Y una vez que el electrocardiograma marca, o sea, no tiene trazo cardíaco, entonces ahí es cuando se, se confirma, ¿verdad? Que ha fallecido la persona, ¿verdad? Puede Entonces, ser, ya sí mejor hay que pensando. saber qué sería. Sí, porque también pues yo de niño más chiquito, si ahorita yo veo eso tal vez no sé qué es, o sea, de niño pues yo creo que menos. Ujú. Pues yo creo que es un momento para cerrar este bonito episodio. Este... Ah, em, me quedé pensando bastante en lo de la pileta, o sea, no me voy a dejar dormir eso porque me los imagino ahí. ándale, vas a tener Y luego lo que me dijo usted pesadillas. de la pierna. Este, pues muy interesante, la verdad,
mucho respeto hacia usted y la admiro demasiado por lo que hace. Además de, Gracias. del lado profesional como persona, o sea, me consta que usted es una persona con bastante profesionalismo en la vida. Es el primer episodio, tal vez sean más, no lo sé, ya depende de usted. Y, Ok, y pues aquí tiene su lugar, ¿verdad? Su espacio para cuando guste o así. gracias. No sé si usted quiera mencionar alguna red social donde la quieran seguir usted o alguna promoción a algo que quiera darle a algún lugar o así. Bueno, pues realmente no soy muy fanática de las redes sociales, Ok. pero igual no sé si si alguien tiene un comentario o algo, pues no sé, que se comuniquen contigo y ya tú me haces pasar los mensajes y ya si fuera necesario, pues me conecto a las redes, ¿verdad? Pero realmente no soy muy fanática de las redes sociales. Este, ahorita, pues yo trabajo para una empresa donde trabajamos para fábricas, ¿verdad? Donde ofrecemos servicios de limpieza. Entonces, si alguien Ujú. se interesa en trabajar necesita un empleo, pues se pueden comunicar con nosotros también, ¿verdad? Tenemos en Ciudad Juárez, hay vacantes para toda la ciudad, ¿verdad? A eso nos dedicamos. Son trabajos de limpieza en las fábricas. Entonces, pues no sé, algo que más quisiera saber. Yo que sé, alguien que quiera preguntar más cosas, ¿no? O alguna duda que se ha quedado, pues podemos hacer una recopilación de comentarios y pues tal vez un segundo episodio y podemos responderlo, ¿no? Sí, según la respuesta que tengamos. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Muy buenas historias, la verdad. Me gustó mucho el episodio. Y pues nada, gente, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Y pues, chido, adiós. Bye. Bye. Esta sonora.